Bienvenidos a Punto Aparte en este nuevo año 2025. Feliz Día de Reyes. Para muchos de nosotros continúa también la Navidad, así que aprovechemos estos días de fiesta que nos quedan y con el espíritu de la esperanza y la solidaridad empecemos un nuevo año de labores desde todos nuestros frentes. Hoy vamos a empezar el primer capítulo de este año con un invitado muy querido para mí, un viejo amigo. Él es Alberto Adum, docente, profesor de filosofía, graduado en la Universidad de Navarra, quien ejerce la enseñanza aquí en Ecuador y con quien vamos a conversar sobre el rol de la filosofía y las humanidades en la educación de los jóvenes. Creo que es importante tratar de estos temas no solamente en tiempos donde, bueno, como también desde hace mucho se habla de la importancia de la educación para el desarrollo del país, sino también cuando se enmarca esa discusión sobre la educación en la enseñanza de STEM, de la ingeniería, de las matemáticas, se habla de programación, muchos insisten en que hay que enseñarle al estudiante poco más y a reparar el carro en el colegio, pero se deja atrás a un lado, incluso se cuestiona el valor de la enseñanza de la filosofía, así como de las artes y otras áreas del conocimiento y el desarrollo humano. Así que, para hablar de eso tenemos a Alberto Adum. Bienvenido, estimado Alberto, a Punto Aparte. La verdad que estoy muy contento de estar aquí contigo. Como tú decías, nos une una amistad ya de varios años. Y la verdad que, bueno, es un gusto estar aquí. Y la verdad que sí, suena un poco anacrónico, ¿no? Gente que aún se dedica a la filosofía, pero bueno, aún hay un poco de locos que creemos en el poder de las ideas y en el poder de las palabras para cambiar el mundo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo recuerdo, Alberto, en la universidad tomé algunas clases de filosofía, no estudié eso, por supuesto, pero tuve compañeros que sí lo hicieron. Recuerdo que en las clases, en la facultad, se hablaba de la importancia de estudiar filosofía para desarrollar el pensamiento. Y claro, como la oferta profesional académica es cada vez menor, sobre todo para la filosofía y para las humanidades, a muchos les decían, tú puedes ser filósofo o estudiar filosofía y ser por eso un mejor abogado, o un mejor banquero, o un mejor educador en otras áreas, no necesariamente dentro de la filosofía. Te lo vendían mucho como te venden otras carreras, como una especie de formación profesional distinta. Yo creo que se ha ido perdiendo un poquito el desarrollo humano, que yo creo que es el corazón también de la filosofía. ¿Cómo ves tú la importancia de la enseñanza de la filosofía desde el colegio y la universidad para los jóvenes? ¿Qué nos ofrece? Muy bien. Sí, bueno, justamente lo que tú te refieres es a un modelo de educación que hoy en día se llama liberal arts o artes liberales, no en el sentido de una educación de izquierda o progresista, sino más bien una educación basada en una serie de materias de humanidades, ¿no? ¿Por qué liberal? No tanto por un tema ideológico, sino más bien porque son materias que, por así decirlo, están libres de un fin pragmático, por así decirlo, ¿no? La literatura, la historia, la filosofía, ¿no? Entonces, no solamente la filosofía, sino más bien todas las humanidades, me parece que es una cosa sumamente importante hoy en día porque necesitamos gente que sepa pensar las cosas, tenga criterio, que conozca cuestiones importantes sobre el ser humano, al fin y al cabo, ¿no? Y no sé, pero ahora que tú hablabas, recordaba un libro que es bastante conocido en Estados Unidos, se llama Fahrenheit 451. Y justamente lo que hace el libro es retratar o describir una especie de sociedad distópica al futuro en el que, pues evidentemente todo es manipulado y manejado por una especie de partido o gobierno que tiene a los ciudadanos totalmente controlados y en el que está terminantemente prohibida la lectura. De hecho, el libro trata justamente sobre eso, sobre cómo los bomberos han dejado de apagar incendios, porque ya no existen prácticamente, se dedican ahora mismo en el libro a quemar libros, porque los libros son peligrosos, ¿no?
Y claro, ¿por qué son peligrosos? Porque al fin y al cabo ayudan a la gente a tener sentido crítico, a pensar las cosas, ¿no? A reflexionar. Eh, yo creo que no es casualidad en el mundo que vivimos en el que se lean tan pocos libros. No es casualidad, porque de hecho eh, eh, que la gente lea hace que la gente sea menos, por así decirlo, manipulable, por así decirlo. Que tenga un sentido crítico, que piense, que reflexione, que no sea fácilmente manipulable, como decía hace un momento, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lastimosamente estamos en un mundo en el que hemos preferido las materias, por así decirlo, más pragmáticas, ¿no? Que evidentemente hay que darles, por supuesto, ¿no? Y hemos dado a un lado las humanidades, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante que los alumnos sepan derivadas, sepan multiplicar, sepan de ingeniería y una serie de materias, evidentemente, pues científicas o, por decirlo, productivas. Pero creo que lo más importante es que la gente sepa cuestiones claves sobre la existencia humana, digamos. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el dolor? ¿No? Me parece muy bien que un chico sepa, no sé, la célula, que es muy importante, pero me parece mucho más importante que el alumno sepa cuál es el sentido de la vida, qué es la felicidad, qué es el bien, ¿no? Entonces, bueno. ¿Tú crees, Alberto, que tenemos que concentrarnos en una mayor oferta de la filosofía como carrera? ¿O crees que es más bien una materia que debería acompañar cualquier carrera o profesión? Por lo menos en algunas, Ujú. ciertas ramas de la filosofía van adquiriendo fuerza, sobre todo por el lado de la ética, ética en los negocios, la bioética para los médicos y los científicos en ciertos campos. Eh, Casi que como un requisito legal y corporativo que te van adelantando en la universidad. ¿Cuál Ujú. debería ser el rol de la filosofía en la enseñanza? De nuevo, insisto, ¿no? Vista desde tu perspectiva y con una función social al final. Porque cuando la gente Ujú. habla de educación, habla de la función social de la educación. ¿Qué Sí. aporta para el desarrollo de la sociedad, para la prosperidad? Ujú. Sí, muy bien. Sí, como te decía hace un momento, evidentemente que mi rol como profesor de filosofía no es que la gente estudie filosofía, puede que alguno sí lo haga, pero lo que me interesa es que la gente se haga preguntas importantes, se haga preguntas profundas, ¿no? Te decía hace un momento que está cogiendo mucha fuerza en muchas universidades de Estados Unidos a lo que se llama educación liberal, ¿no? Que más allá de la carrera que tú estudies, así sea ingeniería, derecho, economía, a todos los alumnos les dan una serie de materias de humanidades, ¿no? De filosofía, por supuesto, pero también de literatura y de historia. Entonces, por dar un ejemplo, en la Universidad de Columbia, ya sea que tú estudies ingeniería o medicina, los alumnos del primer año, por ejemplo, hacen una especie de materia de grandes libros de la literatura. Y leen a Shakespeare, leen a Homero, leen a Dostoyevsky. Eh, entonces, ¿por qué? Porque lo que nos interesa no tanto es gente competente, por supuesto, a nivel profesional, que eso es importante indudablemente, sino gente que esté educada, que esté formada. La educación no debe dirigirse únicamente a un tema puramente pragmático, a gente súper hábil, por supuesto, en sus profesiones, sino que sea gente que aporte a la humanidad, ¿no? Que sepa qué es lo humano, que sepa qué es la vida, sepa qué es lo realmente, cuál es el bien, qué es la justicia, qué es la felicidad, al fin y al cabo, ¿no? Que, por supuesto que es relevante formar gente hábil para el mundo profesional, que eso es indudable, ¿no? Pero fundamentalmente también tenemos que lograr formar a personas, ¿no? Educar al ser humano en su conjunto, no solamente en su capacidad técnica, sino formar personas íntegras, ¿no? Y eso, por supuesto que se hace con la ética, como tú decías, pero más que con la ética, únicamente también se hace con las humanidades en general, ¿no? Leer un buen libro de literatura te hace enfrentarte con problemas, con cuestiones que a todo el mundo nos interesan, ¿no? Hace poco estuve leyendo un libro eh, que a mí me ha dejado fascinado, porque al fin y al cabo lo que trata es de la vida de un tipo normal que
bueno, que está apasionado por una serie de baile folclórico argentino. Y claro, leyendo la vida de ese tipo, redescubres una serie de problemáticas y de cuestiones muy humanas, ¿no? Hace un tiempo estuve leyendo un artículo que hablaba algo así como que la literatura es una especie de simulador de la vida, ¿no? Uno cuando lee, cuando tiene un hábito de lectura, eh, aprende a vivir al fin y al cabo, ¿no? Porque la lectura, la ficción, la literatura te ayuda a meterte en los personajes, a vivir lo que ellos viven, a experimentar lo que ellos, por así lo van afrontando en la historia, ¿no? Y entonces a ti de una manera también aprender de esas cuestiones, ¿no? Pero quiero Entonces centrarme yo creo justamente en eso, que Alberto, en para la ir lectura. resumiendo, de lo que se trata la educación no es únicamente crear gente altamente capaz en sus profesiones, que eso es indudable, que es lo principal, pues sino también formar a las personas en su integridad, ¿no? No Tú como solamente ser profesor, hábil a nivel ingenieril, sino formar a las personas, ¿no? Alberto, tú como profesor seguramente te has topado, fue estudiante también hace poco, Ujú. con el reto que es, digamos, el Internet para el educador, Sí. para el docente. Porque antes tú podías copiar el Rincón del Vago, por ahí alguna gente hasta sus tesis la sacó de ahí. Google te lo da todo, pero ahora también tienes a la inteligencia artificial, tienes a estos modelos de lenguaje, tienes a ChatGPT, y en Estados Unidos los docentes, los profesores de las universidades más prestigiosas se quejan de que llegan tandas de estudiantes de muy buenos colegios, de muy buenas secundarias, que no saben leer un libro entero y que viven copiando. Hay Ujú. una pérdida del hábito de la lectura. Tú mencionabas un famoso libro, ¿verdad? Fahrenheit 451, que habla sobre, claro, una sociedad distópica donde hay una prohibición de la lectura y en algunas partes del mundo se siguen prohibiendo libros. Obviamente en los regímenes totalitarios es peor, pero vivimos en una época donde la gente simplemente no quiere leer tanto, aun cuando tiene Ujú. acceso a la lectura. ¿Cómo tú has podido combatir contra la pérdida del interés por la lectura con tus estudiantes? ¿Cómo has inculcado en ellos el hábito de la lectura? ¿No? No solamente venderles la idea de que Ujú. es bueno leer, sino apoyarlos en la práctica de la lectura, que al final es una costumbre que Sí, como casi cualquier buena costumbre, se la gana mejor, se la afianza más cuando lo haces como un niño o un adolescente que como un adulto. claro. A ver, no es una cuestión sencilla, evidentemente, ¿no? Tienes que combatir con los videojuegos, con el internet, ¿no? Hay un escritor llamado Nicolas Carr que hace unos años escribió un artículo y luego lo publicó en un libro en el que se plantea por primera vez qué está haciendo Internet con nuestras mentes, ¿no? El artículo se titulaba en, en son de pregunta, ¿no? ¿Está Google haciéndonos estúpidos? Y lo que al fin y al cabo habla es que el Internet, las pantallas, nos vuelven cada vez menos capaces de concentrarnos. La gente es incapaz de estar 10, 15 minutos leyendo un texto, ¿no? Y esa, ese defecto, por así decirlo, pues no, va en aumento además, ¿no? Porque lo que hacen las redes sociales es combatir nuestra atención. Y claro, con un libro lo pasa lo contrario. Tienes que hacer un esfuerzo, por así decirlo, en que tienes que empeñarte mucho en estar concentrado en una cuestión, en unas palabras, en unas letras, imaginarte, ¿no? Es una cosa activa, ¿no? En cambio, la pantalla, los videojuegos, las redes sociales es una cosa pasiva y que de una manera, pues, están hechos para ser adictivos, ¿no? Y para robarnos la atención, ¿no? Entonces, lo que yo suelo hacer en mis clases, o al menos en el lugar donde trabajo, es, por un lado, hablar mucho de literatura, hablar mucho sobre libros, ¿no? Y hay gente que tiene esa inquietud, eso es algo interesante, ¿no? Y lo que suelo proponer a mis alumnos es leer un libro de forma opcional, fuera de, digamos, la rúbrica del puntaje regular de la materia. Y la gente se va inscribiendo, ¿no? Y la gente le va gustando. Y leen los libros, quedamos un día para conversar y elaborar sobre el libro. Y realmente es una cosa impresionante cómo los chicos, adolescentes, también universitarios, cómo profundizan en las cuestiones, ¿no? Hace poco leímos un libro que se llama El hombre en busca de sentido.
Claro, Víctor chicos de 7 Frankl. años haciendo una reflexión, unas profundizaciones de cuestiones muy humanas como el dolor, el sufrimiento, el sentido de la vida, te quedas perplejo, ¿no? Porque el ser humano no está hecho sencillamente para recibir de forma pasiva unos estímulos en una pantalla, sino que estamos hechos para algo mucho más profundo, ¿no? Para hacernos realmente preguntas relevantes, ¿no? Y bueno, yo creo que he tenido cierto éxito, evidentemente que no siempre es fácil porque luchamos, como tú decías, con el chat GPT y con la pantalla y con los videojuegos y tantas cosas, ¿no? Pero cuando la gente te invitas a que, a que se dé cuenta que las cosas no son una cosa meramente superficial, sino que la vida va más en serio, la lectura de los libros pues, es un buen acompañante para eso, ¿no? Entonces, eso. ¿Cómo crees que debería empezar, digamos, eh, esa experiencia con los textos? Yo recuerdo que en el colegio veíamos muchos fragmentos, que en la Ujú. universidad me tocó ver muchos fragmentos, pocos libros completos, y leyendo lo que comentan, sí, en redes sociales, pero también conversando con personas que han pasado por los sistemas educativos de distintos países en décadas anteriores, ellos hablan Ujú. de una experiencia muy distinta, ¿no? Ellos hablan de haber leído a profundidad 2, 3 grandes textos, incluso más, en sus clases, por semestre o quimestre. Bueno, eso cambia también, incluso en el Ecuador, semestre en el extranjero es lo más normal, y Ujú. que eso ya no se da, yo no lo viví. Leí muy pocos libros enteros en el colegio, en la universidad. Mucho pasamos por los fragmentos o incluso simplemente por lectura de papers, artículos Ujú. cortos. Y eso también va quitando el hábito de la lectura. ¿Cómo enseñar a los estudiantes a leer estos textos pesados? Quizá cómo debería ser la progresión con los años Ujú. en la construcción del hábito de la lectura. Muy buena pregunta, César. A ver, yo creo firmemente que no todo lo nuevo es bueno. Por supuesto que Internet nos ha traído muchas ventajas. Pero yo creo que también hay que pararnos a reflexionar cómo utilizarla bien, ¿no? Porque si la gente no tiene eso, pues, un sentido crítico, un conocimiento sobre las cosas, no sabrá usar bien, no sabrá usar bien Internet, ¿no? Eh, entonces, poco para responderte lo que tú decías, eh, algo interesante es lo que pasa en Silicon Valley. Todos estos CEOs de estas grandes tecnológicas como Meta, la de Facebook, o Google, o Apple, ponen a sus hijos en un colegio en el que se enseña todavía con papel y lápiz. Claro. Y se lee en hoja, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez más van a aparecer una serie de como institutos o centros de investigación que nos dejan claro que la pantalla sí es importante, pero hay que tener unos ciertos límites, ¿no? Y sobre todo en la educación. Eso es muy importante. De hecho, yo he leído que algunos profesores en Estados Unidos comentan que su solución para el problema de la copia, a Ujú. través de, sobre todo, estas nuevas herramientas como la inteligencia artificial, es volver al famoso cuadernillo azul, que yo sí lo usé algunas veces, y la pluma o el lápiz, y se acabó. Así es. Test, 3 horas sentado y escríbeme el ensayo aquí. Y si no te acuerdas, no puedes estar muy bien, no importa, solo escribe. O sea, quizás esa sea Claro. la solución. También, Ujú. claro, leer con libros. Y yo me acuerdo que tanto en primaria como secundaria, en 2 instituciones distintas, yo vi pasar por las aulas eh, esta emoción, ¿verdad? Por traer, por innovar con las tecnologías, por traer equipos a las aulas. Y vi la llegada de las tablets y vi la llegada de los pizarrones interactivos que no se los usaba casi nunca. Mi único recuerdo del Sí. famoso pizarrón interactivo, digital, es la ocasión en que un amigo accidentalmente le tiró un borrador y lo dañó. O sea, ¿por qué las instituciones educativas, sobre todo en Ecuador, al menos en estos años, se preocupan cuando tienen los recursos, que es en pocas ocasiones, por Ujú. ir hacia eso y no por tal vez trabajar en lo esencial, en tener docentes preparados para Ujú. ayudar al estudiante a trabajar con un libro de texto en las manos? Muy bien. Muy buena pregunta. Y la verdad que estoy de acuerdo contigo, efectivamente. Yo creo que yo diría dos cosas. Por un lado, por lo que te decía hace un momento de que pensamos que todo lo nuevo es bueno. Por supuesto que
el Internet ha traído unas ventajas impresionantes y ha sido algo revolucionario, indudablemente, ¿no? Pero no hay que pensar que todo lo nuevo es bueno y hay que pararnos a pensar las cosas, ¿no? Y en segundo lugar, lo que te decía también hace un momento, ¿no? Creo que hace falta que realmente seamos conscientes de el uso adecuado del Internet, que realmente seamos capaces de pensar qué es lo más adecuado para el alumno, ¿no? Eh, claro, como te decía hace un momento, estas grandes tecnológicas, llámese Google, Facebook, su nuevo negocio es nuestra atención, nuestra información. Y si además la información que tienen de nosotros por las redes sociales también las tienen en medios digitales, pues su capacidad de manipularnos y de mandarnos publicidad específica será mucho mayor. Entonces, yo creo que sin ser quizá pesimista, ¿no? Pero yo creo que hace falta en ciertas cuestiones volver atrás, ¿no? Mm. Decía Chesterton que la tradición no es alabar las cenizas, ¿no? Sino mantener el fuego encendido. Y creo que de eso se trata, ¿no? De mantener el fuego encendido. Y para eso hay que realmente pararnos a pensar qué es lo más adecuado, ¿no? Y como tú decías hace un momento, lo clave en la educación no tanto son los métodos, la tablet, el iPad, la computadora, el internet, sino es el profesor. La clave de la educación está en el profesor. Y nos hemos olvidado de esto que es lo más relevante al fin y al cabo, ¿no? No son los métodos, por supuesto que es importante, sino es el profesor, ¿no? Si tienes un profesor inspirado, tienes un profesor que está apasionado por lo que hace, que está enamorado de su profesión, pues creo que eso es lo más valioso que puede haber, digamos. ¿Cómo debería salir un estudiante o una persona en general de la experiencia de enfrentarse a una obra de arte o de encarar una obra de arte, sea una pintura, una Ujú. película, un álbum musical, que podría ser incluso de música popular, moderna, o un libro, Sí. un texto? Eh, ¿Cómo debería ser esa experiencia en nuestro interior? ¿Qué debería cambiar en nosotros? Uy, bueno, es una pregunta más compleja, ¿no? Mm. Pero yo creo que estás de acuerdo conmigo en el que había una pérdida del gusto. Y lo veo incluso hasta en el vestir de las personas. Creo que lo más claro es en el tema musical, pero también las imágenes que vemos. Creo que hay una pérdida del sentido de la belleza incluso. Y eso en gran medida se debe a que había una evolución artística en los últimos años que, que ha acabado, por así decirlo, alabando lo feo y nos ha hecho, por así decirlo, ser menos capaces de contemplar lo bello, ¿no? Yo creo que, bueno, no soy muy experto en temas de estética, ¿no? Mm. Pero indudablemente, también, además de los libros, creo que es importante que los chicos se enfrenten ante películas e historias y cuadros bellos, ¿no? Eso es parte de la educación, ¿no? Que la gente se acerque, más allá de, como te decía un momento, de ser hábiles a nivel profesional, también que se acerque a obras buenas, bellas, ¿no? Que a veces Eh, algunos estudiantes se quejan por eso, ¿no? Porque cuando se encuentran con no solamente profesores, sino con adultos en posiciones de autoridad, puede ser un Ujú. padre de familia, puede ser un pariente mayor, puede ser ya cuando están en el mundo laboral, un jefe, alguien de las generaciones anteriores, o un cura en la iglesia, que estas personas que todavía suscriben una visión de la cultura, de la alta cultura, más rígida, Ujú. los invitan a buscar la belleza, pero lo hacen a veces con visiones limitadas, ¿no? Todos son un Sí. Roger Scruton criollo, ¿no? Que solamente piensa en catedrales góticas y que no Ujú. admite que pueda haber belleza en otras formas de arte y cultura más nuevas. ¿Cómo un Claro, docente puede también aprender un poco de lo que el estudiante les puede traer en cuestión de arte o de perspectivas distintas? muy buena pregunta. Francamente, mi profesión me apasiona,
por muchos motivos, pero uno de los motivos es justamente lo que tú decías un poco, ¿no? Que un profesor es un estudiante que no ha querido dejar de hacerlo. Es un estudiante que, por así decirlo, ha querido seguir aprendiendo, ¿no? Y eso que aprende, pues, ser capaz de enseñarlo a los demás. Y en la tarea de profesor, en el rol de profesor, uno sobre todo un aprendiz. Aprendiz evidentemente de lo que enseña, porque uno dándolo pues también aprende, pero también uno es un aprendiz de sus alumnos, ¿no? Yo creo que la clave para responderte es la relación que tiene el profesor con el alumno. Y esa es la clave de la educación, la relación profesor-alumno, porque es una relación de mutua enseñanza, no es una cosa unidireccional en la que yo me paro en mi torre de marfil a enseñar cosas, sino también es una profesión en la que yo aprendo a mis alumnos. Ya llevo 8 años en esta profesión y la verdad que lo que más he hecho es aprender de mis alumnos. He aprendido una barbaridad, he aprendido a ser humilde, he aprendido mucho de ellos, ¿no? Más allá de la cultura que ellos viven, también de cuestiones muy humanas, ¿no? Del valor de la escucha, del perdón, del no, no ser prejuicioso, por así decirlo, ¿no? Tantas cosas más. Pero yo creo que esa relación profesor-alumno es muy importante. No pensar que la educación es una cosa unidireccional de alumno, profesor-alumno, sino es profesor-alumno y alumno-profesor. También el profesor aprende mucho de los alumnos. Yo creo que esa relación es importante que se cuide, ¿no? ¿Tú crees, porque quisiera insistir un poco en ese punto, ha sido por lo menos mi experiencia ecuatoriana, que Ujú, lamentablemente hay una especie de tradicionalismo mezquino en nuestro país? Lo digo, y de hecho en el occidente, porque también lo vi en Estados ujú, Unidos. Estoy pensando en, por ejemplo, el espectáculo bellísimo que vimos con la reapertura de la Catedral de Notre Dame. Ahí sí, hubo uno de los protagonistas, casi como un pequeño concierto de órgano, ¿no? Uno de los protagonistas fue el órgano de la Catedral de Notre Dame. ujú, Y mucha gente se quejaba de lo que escuchaban. No era la música de iglesia la que estaba acostumbrada, parecía algo que incluso llamaban, esto es modernista, es woke, que se han inventado, cuando realmente es el estilo de improvisación francesa típico de los organistas de los ujú, últimos 100 años, por lo menos. Eh, y a lo que me refiero con este episodio es digamos, una visión muy parroquial, muy provincial, muy chiquita, limitada que tenemos a veces en los defensores de la belleza, en los defensores de la cultura. ¿Cómo combatir ujú. eso? ¿Cómo tener otra vez desde la defensa de la cultura y del arte y de un concepto que es objetivo de la belleza, dinamismo, apertura, curiosidad? Ujú. Ofrecerles eso, que es quizá lo que falta, por lo menos de mi experiencia, a los estudiantes? Sí, yo creo que hay una virtud importante en este tema, que es la escucha, y también saber escuchar, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas cosas rescatables de la cultura actual. No estoy diciendo que todo pasado fue mejor necesariamente, ¿no? También el mundo moderno nos ha aportado una serie de valores, principios que hay que también saber escuchar, ¿no? Y luego también hay que saber educar el gusto. Yo tengo un amigo que se dedica al café, que es un apasionado del café de especialidad. Y Amigo en bueno, hemos común, hablado una vez de este seguramente. tema, ¿no? ¿Perdón? Amigo en común, seguramente. Amigo en común, seguramente, así es. Que hemos hablado mucho de este tema, porque al fin y al cabo el gusto también se educa y se forma, ¿no? Para saber apreciar un buen café tienes que educar el gusto. Para saber apreciar un buen whisky o un buen vino hay que saber educar el gusto. Pasa igual con el oído y con la vista. Los sentidos se educan, se forman, ¿no? Y después de Entonces, formarlos, los liberas para que generen su propia visión crítica. Creo que ahí podemos también. encontrar, digamos, el punto medio entre dar estas bases ciertas Ujú, y luego permitir que cada uno tenga su libertad de de opinar y tener de un tener gusto sentido distinto, de crítico. opinar de forma distinta. Mm. Sí, sabes qué, César. Yo creo que es interesante lo que decían los pensadores medievales sobre esta cuestión. Decían que somos enanos a hombros de gigantes. Claro. Es decir, antes de tener un sentido crítico y decir cuestiones y opinar, creo que primero tenemos que apoyarnos en lo que otros han dicho. Y tenemos una tradición de un montón de siglos que es riquísima, que, es, que tiene un valor impresionante. Yo creo que
tenemos que primero asentarnos en ella para luego tener un sentido crítico, ¿no? Creo que ese es el argumento de Platón, Aristóteles, Descartes, claro. Kant, Hume. Por supuesto que quiero que ellos piensen por su cuenta, pero creo primero se apoyen en los gigantes, sepan rescatar lo bueno de ellos para apoyar su sentido crítico en ellos. Creo que ese es el argumento de Alasdair MacIntyre, que seguramente tú también lo habrás leído, este gran filósofo, profesor, creo que aún sigue vivo, y que después de la virtud, un poco habla de eso, ¿no? De cómo existimos en un mundo que se basa en estas construcciones filosóficas aristotélicas, y que sin embargo yace en ruinas y nosotros casi como los habitantes de la Europa medieval no entendemos qué son estas ruinas, no entendemos sobre el mundo en que existimos, no las podemos interpretar con facilidad. Y él argumenta que es necesario volver a la reconstrucción. Él defiende, digamos, la ética de la virtud y toma partido por esa escuela. Pero hay un argumento mayor, ¿no? De que realmente estamos existiendo en un mundo, sobre todo en Occidente, pero no diría solo Occidente, mucho en Oriente también tiene raíces en las religiones abrámicas. Y no podemos interactuar y responder o caminar, digamos, por este mundo si no tenemos, digamos, unas bases en ese canon filosófico, si no entendemos esas sagradas escrituras, si no entendemos a esos primeros pensadores, si no entendemos los debates del pasado, tampoco sabemos de dónde provienen o proceden las ideas que nosotros ya abrazamos y aceptamos hoy en día. Es esa persona que camina por las ruinas, creo que el hombre moderno. Así que creo que en eso coincidimos, Alberto. Sobre todo que somos una sociedad que se ha olvidado de sus orígenes, de sus raíces. Hace unos meses estuve en una entrevista de un famoso ateo, se llama Christopher Hitchens, claro, que lo que él decía, algo interesante, ¿no? Decía, bueno, es un famoso ateo y se ha dedicado toda su vida a promover el ateísmo y que el cristianismo y la iglesia es algo malo. Pero curiosamente, él se decantó hace unos años diciendo que él era un cristiano cultural. No creía, no era religioso, no es creyente, pero que él compartía los valores cristianos. Entonces esto me llamó la atención, porque al fin y al cabo se dio cuenta que al fin y al cabo muchas de las cuestiones que queremos en Occidente, en Europa, Estados Unidos, Sudamérica también, y muchos, bueno, Australia por supuesto, están asentados sobre valores cristianos, ¿no? La dignidad de la persona, la igualdad de todos, la preferencia por el débil, son una serie de cuestiones, sí, que son cristianas, ¿no? De alguna manera hemos rechazado, nos hemos olvidado esas raíces, y eso es una cosa peligrosa, porque al fin y al cabo, al olvidarnos quiénes somos, cuál es nuestra raíz, nos olvidamos quiénes somos, al fin y al cabo, ¿no? Sí, yo creo que ahí también hay algo importante y desde mi punto de vista, desde mi lado del debate público, peligroso, ¿no? Porque hay quienes hablan de las raíces éticas y filosóficas de Occidente en ese mensaje que tú compartes, ¿no? De la compasión, del perdón, las exigencias, no solamente de lo que hoy podemos describir como una ley natural, sino extraordinarias más allá del Evangelio. Pero hay quienes hacen también de Occidente un ídolo, pues, ¿no? Y entonces el judio-cristianismo solamente existe en forma negativa. Es valioso porque no es islámico, es valioso porque no es de Oriente, del Este, bárbaro, y es casi que un paganismo. Y yo creo que ahí hay una conversación interesantísima, pero como no nos queda mucho tiempo, quisiera regresar un poquito a lo que conversamos al principio, hacia la educación en el Ecuador, y cómo tú crees que la filosofía, la enseñanza de la filosofía y el pensamiento en sí pueden ayudarnos a construir una mejor sociedad. Tenemos cifras de los últimos exámenes PISA, que los realiza o los coordina la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ellos realizan informes en general sobre educación, salud, economía, comparativamente entre las grandes economías. Y estas pruebas PISA, las últimas que se dieron en el Ecuador en el 2017, las PISA-D, dieron unos resultados bastante tristes. Matemáticas, 367 puntos, en lectura 408, en ciencias 399, mientras que el promedio general de los países de la OCDE
en matemáticas tienen 489 puntos, más de 100 puntos por sobre el Ecuador. En lectura 493 y en ciencias 493 también. Mucho más arriba que los resultados del Ecuador. Entonces, ahí tenemos una grave crisis y de nuevo, nos dicen que entonces hay que darle más duro a la enseñanza de las matemáticas, darle más duro a la enseñanza quizá de lo elemental de la lengua. Yo creo que por ahí hay que empezar, pero yendo más allá, el rol de una educación filosófica en este combate por mejorar no solamente los resultados del Ecuador en exámenes estandarizados, sino en realmente preparar mejor a los futuros adultos, a la siguiente generación de ciudadanos. ¿Cuáles? Bueno, yo creo que es lo que hemos hablado, ¿no? La educación no es dirigirse únicamente a crear perfectos tecnócratas o perfectos profesionales competentes en su profesión, sino formar personas, ¿no? Y ese es el rol de la filosofía, ¿no? Crear gente con sentido crítico, con capacidad de reflexión, ¿no? Y de hecho eso ayuda a la democracia, ¿no? Porque una sociedad en la que la gente es fácilmente manipulable, estamos a merced, por así decirlo, de los poderes del Estado únicamente, ¿no? O de la gente con capacidad política, ¿no? Y claro, pensar es peligroso. Y no es casualidad que estemos en una sociedad en la que hemos dejado a un lado estos saberes filosóficos, humanísticos, porque pensar es peligroso. Pensar hace ciudadanos reflexivos, difícilmente manipulables. Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero lo que tú decías de los resultados PISA, sí, una cosa sumamente preocupante, porque uno piensa con lenguaje. Si no tiene una capacidad lingüística desarrollada, no piensa. Decía Ludwig Wittgenstein que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Entonces, si tengo un vocabulario de 120 palabras, ni siquiera sabré qué me pasa a mí, ni qué pasa alrededor mío. No sabré entender el mundo que me rodea. Uno de los motivos por el cual yo estudié filosofía es justamente por eso, porque me interesaba mucho saber qué es lo que ocurre alrededor mío. ¿Por qué el mundo es como es? ¿Por qué pensamos como pensamos? Y sin esa capacidad lingüística tan limitada que tenemos en el Ecuador, tenemos gente que no piensa, gente fácilmente manipulable. Tenemos una población que está a la merced de lo que le diga el primer populista que venga, ¿no? Y eso es peligroso. Y es verdad, yo creo que a veces no sabemos ni siquiera qué defendemos. No tenemos un concepto claro de democracia, qué es lo que hace algo democrático, anterior a eso, qué es lo que hace algo justo, qué es la verdadera libertad. Tenemos una crisis de conceptos y quizá por eso nos hace falta la filosofía, como tú bien dices. Te agradezco muchísimo, Alberto, por esta oportunidad de conversar sobre filosofía y sobre educación, desde tu experiencia, desde tus puntos de vista, que estoy seguro que la audiencia también lo ha disfrutado muchísimo. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todos tus compañeros y estudiantes allá en la vieja alma mater. Muchas gracias, César, por la invitación. La verdad que ha sido un placer. Es realmente un gusto poder tener conversaciones profundas, ¿no? Y yo creo que hace falta, ¿no? Construir un mundo de un civismo en el que realmente nos paremos a pensar, a conversar, a tener conversaciones profundas. Una cosa muy importante. No solamente dejarnos llevar por el puro pragmatismo de ganar más dinero, de ser más eficaz para conseguir mis fines, sino pararnos a pensar si lo que hacemos es algo bueno, es algo justo. Suscribo esas palabras y con eso creo que podemos quedarnos para hacer punto aparte, un breve corte y rezar con más.
Bienvenidos de vuelta a Punto Aparte. Las efemérides de hoy, 6 de enero, Día de Reyes. El 6 de enero de 1914, Henry Ford introdujo la producción en línea de ensamblaje, reduciendo el tiempo de montaje del modelo T a 1 hora y media. Además, instauró la jornada laboral de 8 horas y aumentó el salario de sus trabajadores a $5 por día, mejorando las condiciones laborales y estimulando la economía. Y este gran debate, ¿no? Muchos recuerdan este episodio en particular como, digamos, el momento en que es el mercado, en que el mercado demuestra que es el que nos da el progreso entero, no solamente el mayor desarrollo tecnológico, sino social, donde el empleador otorga un mejor salario, mejores condiciones laborales. Pero yo creo que debe ser leído en contexto. Los grandes varones de la economía industrial norteamericana de esa época también participaron en la represión, hubo masacres, combates, peleas, hubo un impulso de políticos de distintas líneas, conservadores, Bismarck en Alemania del siglo XIX, como liberales, como socialistas, por la conquista de derechos laborales, ¿no? Y hay en el lado más liberal económico quienes dicen, no, fueron Henry Ford y los grandes magnates los que vieron que se podía producir más concediendo esto a los trabajadores. Hay quienes dicen, bueno, lo hicieron más bien por miedo a la amenaza de las protestas de sus trabajadores y de la violencia. Luego del otro lado, en el otro extremo más bien, tenemos a quienes dicen toda conquista laboral ha sido gracias a poco más y los comunistas, ¿no? Y ignoran un poco que incluso dentro de la izquierda, entre anarquistas y sindicalistas y socialistas y comunistas de distintos sabores y colores, combatían en las calles y tenían visiones muy distintas. Incluso había quienes sostenían que cualquier tipo de búsqueda de concesiones laborales dentro del marco legal o de participación en la política electoral era una traición a la revolución y que condiciones laborales peores, más duras, iban a ser conducivas a la revolución. Una época complicada, así que efeméride importante, pero que nos debería invitar a estudiar un poco más a fondo para formar nuestras distintas opiniones sobre cómo se dieron estos cambios en la sociedad, que en el Ecuador tardarían un buen tiempo más. 6 de enero de 1727 nace Juan de Velasco, en Riobamba, Ecuador. Fue un sacerdote, historiador y geógrafo ecuatoriano, conocido por su obra Historia del Reino de Quito, que describe la historia, geografía y costumbres de la región. Miembro de la Orden de los Jesuitas, se exilió en Roma tras la expulsión de la Orden en 1773, su expulsión del Imperio Español, donde continuó su trabajo. Su obra fue publicada en 1789. Sigue siendo fundamental para entender la historia precolombina y colonial del Ecuador. Que, a ver, muchísimo de lo que escribió Juan de Velasco ya no es, digamos, parte de la historiografía aceptada. Algunas de sus fuentes son hasta casi que fantásticas. El reino de los Chiris como el reino de Quito realmente nunca existió de esa forma. Pero fue un paso importante en la construcción de la historia del país, en el mito nacional, en el trabajo de los historiadores del Ecuador. O sea, hay muchos quienes simplemente rechazan ya la figura de Juan de Velasco, la desestiman y dicen no deberíamos recordar su trabajo o verlo simplemente como un personaje casi que anecdótico, hasta cómico en la historia del país. No creo que es así. Al final también eso lo vamos a encontrar en la historia de otros países, no solamente de la región. El 6 de enero de 1927 nace Gaspar Enain Pérez, mejor conocido como Capulina. Destacado comediante, actor, cantante, productor de cine y guionista mexicano, apodado el Rey del Humorismo Blanco. Inició su carrera como cantante en los grupos Los Excéntricos del Ritmo, qué nombre, y Los Trincas, mejor aún, para luego convertirse en uno de los comediantes más queridos de México, gracias a su humor familiar libre de groserías. Protagonizó más de 84 películas, recordado mucho por su mostacho también, y eso lo dio con cariño. Muchas de esas películas junto a Viruta, con quien formó una icónica dupla y creó el Circo de Capulina. En 2009 recibió un homenaje en su natal Chignahuapan, en Puebla. Falleció a los 85 años, dejando un legado inolvidable de risas y entretenimiento. Parte de una gran generación de comediantes y artistas mexicanos. Síganos en nuestras redes sociales, no se olviden en X, yo le digo Twitter, e Instagram como Altavoz EQ,
En TikTok, Altavoz DC, en Facebook lo mismo y en YouTube como altavoz-eco. Aquí tienen nuestras redes sociales. Bueno, como todos los lunes, vamos a dejarlos también con la agenda cultural para la entresemana y con eso nos despedimos. Que tengan un buen resto de su día, lunes, Día de Reyes, ojalá con la oportunidad de celebrar en familia. Un abrazo para todos. Esta es la agenda para Guayaquil. Para cerrar la temporada festiva, la Orquesta Sinfónica del Colegio República de Francia interpretará villancicos tradicionales este lunes 6 a las 4:30 de la tarde en la Biblioteca Municipal, ubicada en la Avenida República de Guayaquil y Chile. Además, el Centro de Estudios de Cine y Televisión presentará sus 2 primeras funciones del año en el Max Cine este martes 7. A las 10 de la mañana se proyectará La vida de un calabacín y a las 3 de la tarde El secreto del libro de Kells. Estas películas también se proyectarán en la Casa de la Cultura el miércoles 8, pero en distinto orden. A las 10 de la mañana El secreto del libro de Kells y a las 3 de la tarde La vida de un calabacín. Mientras que el miércoles en la Casa de la Cultura habrá otras películas. Viaje a la Luna a las 10 de la mañana y El chico de Chaplin a las 3 de la tarde. La entrada no tiene costo, pero deben registrarse previamente en el enlace de Instagram del Centro de Estudios de Cine y Televisión. Ahora vamos con Quito. La Cinemateca Nacional continúa celebrando los 100 años del cine ecuatoriano, con una muestra de cine documental en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Este miércoles 8 a las 6 de la tarde se exhibirá Abuelos de Carla Valencia y al final habrá cineforo con la directora de la película. Asimismo, el jueves 9 a las 4 de la tarde se proyectarán cortos de diferentes autores. La entrada no tiene costo. Y regresa a las tablas La misma sangre, la obra de Sebastián Cordero que narra qué pasó después con Ángel y Salvador, los 2 personajes principales de Ratas, Ratones, Rateros. Habrá 4 funciones del 9 al 12 de enero en el Teatro del CCI. Las funciones serán a las 7 de la noche, excepto el domingo que será a las 6 de la tarde. Las entradas cuestan $21 y $27 según la ubicación.